Entonces, vamos a mirar ahora, entonces, cómo colocar etiquetas en los dibujos que estamos haciendo con el paquete TIX, ¿no? Para eso yo he retomado la plantilla que se trabajó en el anterior video, en la parte introductoria del paquete TIX. Entonces, como lo pueden ver, tenemos cargado el paquete TIX, todo lo que está desde esta línea de paquete TIX hacia abajo, es todo lo que hemos hecho del paquete. Aquí he cargado pues unas configuraciones de dibujos como para hacer una flecha a la izquierda, una flecha a la derecha, una flecha doble, el punteado, y vamos a empezar entonces recuerden que vamos a empezar con un entorno de figura. Entonces voy a empezar con el entorno en minúsculas, Begin Figure. Entonces, y vamos a colocarle aquí de una vez el H para que nos lo ponga ahí en ese lugar, el backslash centering. Para centrar necesitamos el begin, el entorno de figura. Entonces con begin text picture, y vamos entonces a empezar. Entonces vamos a empezar primero dibujando el mallado. Entonces como lo vimos antes, entonces le voy a colocar un draw con un paso de 1 centímetro, de color gris al 30%, lo voy a dejar ese color gris, y lo voy a colocar muy delgado, ¿no? Very thin. Ese le vamos a colocar como configuración, y vamos a hacer un mallado desde la coordenada -7, -4 hasta, perdón, un grid es aquí, un mallado hasta la coordenada 7,4. Entonces vamos a correrlo para ver que nos salga la malla, que sí salga la malla, perdón. Y como podemos observar aquí, entonces tenemos nuestro dibujo. Muy bien. Voy a hacerle un zoom aquí, no tan grande. A ver. Ahí, que nos quede centrado nuestro dibujo. Entonces aquí para poderlo ver. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Voy a colocar un triángulo. Voy a formar un triángulo. Para ese triángulo colocarle sus vértices, los nombres a los vértices. Entonces vamos a colocar ese triángulo en color rojo. Lo voy a hacer en color rojo. Voy a rellenarlo con el color 3 que nosotros habíamos predefinido antes, que lo pueden ver acá, que es un color violeta. Y ese color 3 lo vamos a colocar al 50% para que no, como es el relleno, para que no nos quede tan oscuro. Y un tamaño de línea de 2 puntos. Entonces vamos a hacer el triángulo con vértices en 0,0, en 2,0 y el otro vértice en 1,2. Y vamos a cerrar el ciclo. Entonces vamos a correrlo para mirar nuestro triángulo. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestro triángulo. Ahora, ¿cómo hago para yo escribir un nodo? Entonces, ¿cómo hago para yo colocar un nodo? Entonces, para colocar un nodo, lo que tenemos que hacer es, este es el documento pues, que yo les había compartido en el video anterior. Entonces vamos a mirar cómo hacer un nodo, los nodos, las etiquetas con texto en nuestros dibujos. Entonces lo podemos hacer de dos formas. Cuando estamos sobre un documento, o sea, sobre un dibujo, lo hacemos simplemente con la opción node, ¿no? De nodo.
Pero si nosotros no estamos en ese dibujo, sino que es otra línea, entonces tenemos que colocar backslash node, ¿no? Y ese, ya sea la opción node o la opción con el backslash, tiene también, le podemos configurar las opciones, que en opciones va la forma, cómo es el nodo, etcétera. Tiene también, esto es opcional, darle un nombre a ese nodo. Y también le puedo colocar en forma opcional con esta preposición at, le coloco en qué parte, en qué coordenada quiero ese nodo, ¿no? Y entre llaves coloco el texto, ya sea texto normal o texto matemático. Entonces, esa es la forma como lo hago. Entonces, yo lo voy a hacer primero en el dibujo. Ahora, vamos a ver, después esto de opciones lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por el momento lo que necesito es la posición. Entonces, en la posición puedo colocarle que, a ver si lo tengo anotado por acá. No, no lo tengo anotado, pero pues lo voy a decir, ¿no? Entonces, en la posición, ¿cómo vamos a colocar la posición? Entonces, por ejemplo, voy a colocarle un nodo en 0,0. Como aquí ya estoy diciendo el vértice 0,0, simplemente al lado de 0,0 voy a colocar nodo. Nodo, espacio y entre llaves, ¿qué nodo voy a colocar? Entonces, por ejemplo, voy a decir que ese es el vértice A, entre signo de pesos porque es texto matemático. Entonces voy a colocar A y entonces él automáticamente me coloca el nodo en A, pero yo veo que esa etiqueta me quedó sobre el dibujo. Entonces yo necesito hacerla a la izquierda o abajo o encima o a la derecha. Tengo que moverla. Entonces aquí en nodo le puedo colocar entre corchetes las opciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero que se mueva a la izquierda. Entonces le doy left. Entonces left a la izquierda, eso es para colocarle la posición. Y entonces él aquí ya me la coloca en la 0,0, pero a la izquierda. Entonces, y también le puedo cambiar el color, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí con coma, dentro de los corchetes, left, coma, y el color, por ejemplo, la voy a colocar en color azul. Entonces ahí sería a la izquierda en color azul en la componente 0,0. Va a colocar de nombre A. Entonces, por ejemplo, en el otro que me coloque como B. Voy a copiar todo esto. Voy a copiar todo esto y le escribo, ¿no? Entonces aquí ya no necesito a la izquierda, sino a la derecha. Entonces voy a colocar right, y de color azul, y esta que me coloque la etiqueta como B. Entonces aquí la tenemos, la etiqueta como B en color azul. Ahora, ustedes también pueden utilizar el X Shift y el Y Shift, que es para moverlas en forma horizontal o en forma vertical, ¿no? Por ejemplo, miremos a ver si nos funciona aquí o si no nos toca en el otro, en el backslash node, ¿no? Entonces, a ver, coloquemos X Shift, por ejemplo, yo la necesito que se mueva SB, movámoslo, por ejemplo, 1 centímetro a la derecha. Entonces le coloco 1 centímetro para que miremos, para ver si se mueve. ¿Mm? Y efectivamente se nos movió 1 centímetro a la derecha, ¿no? Entonces aquí puedo configurar yo y moverlo ese nodo para que no quede tapado con la figura, ¿no? Igual ese left y ese right serían opcionales porque yo podría dejar simplemente el color y el X Shift. No necesito decirle a la derecha. Simplemente con X Shift y le puedo decir que me lo mueva, por ejemplo, 3 puntos, 3 PT. Entonces vamos a mirar, a ver dónde me lo coloca. De pronto lo veo como muy pegado, entonces no le coloco a 3 PT, sino a 5 PT, a 5 puntos. Los puntos son unas medidas más pequeñas que los centímetros.
¿Mm? Entonces, es más, o pueden colocarle también milímetros también, ¿no? Centímetros, milímetros, dependiendo la medida que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, aquí con milímetros, sí le puedo decir solamente que me lo coloque a 2 milímetros. ¿Mm? Y la otra etiqueta, aquí, por ejemplo, entonces la voy a colocar encima. Entonces, encima le puedo decir above en color azul y que este me lo coloque como el vértice C. ¿Mm? Y entonces aquí ya lo coloco en la componente 1,2, pero en C. Ahora, digamos que yo no quiero, quiero colocar, por ejemplo, una etiqueta en el centro. Aquí en el centro de este triángulo. En el centro sería en la componente 1,1. Entonces, para decirle en una componente voy a otra línea y coloco backslash node. Y entonces aquí me dice, voy a escoger la segunda para escribirla, ¿no? Entonces, las opciones es lo que, para moverlo, el color, etcétera. Entonces vamos a colocarla en color azul. El nombre es opcional. Eso es si yo quiero etiquetar ese nodo. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a colocar simplemente como name. Le voy a dejar, ¿no? El nombre. Y aquí le voy a colocar, por ejemplo, la X. Entonces, aquí recuerden que la forma era con at. Entonces coloco después de name va el at antes del texto. Después de name va at y la coordenada donde quiero colocarlo. Entonces, por ejemplo, la voy a colocar en la coordenada 1,1. Y como Profe, disculpe, X. ¿está compartiendo la pantalla? Ya, espérame, ya les comparto. Ok. ¿Mm? Listo. Entonces, miren aquí que tenemos backslash node en blue de color azul y aquí coloqué la etiqueta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo lo veo que está muy corrido, yo puedo también con el Y Shift podría moverlo, ¿no? Hacia abajo o hacia arriba. Y Shift igual. Entonces, como quiero moverlo hacia abajo, entonces le voy a colocar un valor negativo. Menos, digamos, menos 2 milímetros. Lo voy a bajar. Miremos a ver dónde me queda. Y de acuerdo a eso lo voy cuadrando. ¿No? Eso. Entonces ahí ya quedó centrado y lo dejo ahí. ¿Mm? Entonces, esas son las opciones. Ahora, vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, voy a colocar otro nodo por acá. Voy a colocarlo en la coordenada 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 4,2. Voy a colocar un nodo en la coordenada menos 4,2. Voy a copiar esto. Para explicarles unas cosas que son importantes, que es por ejemplo lo de figuras, si yo quiero colocarle figuras a los nodos. Entonces voy a colocarla en color azul. De nombre voy a colocar simplemente texto, lo voy a llamar de nombre, texto. Y había dicho que lo iba a colocar en la coordenada menos 4,2. Menos 4,2. Y le voy a colocar aquí simplemente de nombre texto. ¿Mm? Un texto. Entonces, por ejemplo, o voy a colocar, por ejemplo, mi nombre. Luis Eduardo. Listo. Entonces ahí coloqué un texto. Noten que no es texto matemático, simplemente un texto normal. Y lo estoy colocando en la coordenada menos 4,2. Y le voy a colocar aquí de etiqueta texto. Entonces vamos a mirar. Aquí, creo que me va a salir un error. Ah, no, no salió. Bueno, y entonces aquí ya quedó mi nombre en esa coordenada. ¿Mm? Ahora, nosotros podemos configurarlo para que nos muestre, para que nos muestre
para colocarle mejor formas a los nodos. Por ejemplo, que ese texto me lo encierre en un rectángulo o en un círculo. ¿Sí? Ahora, hay dos tipos de figuras, ¿no? Hay unas figuras que se llaman las figuras planas, que son las que vienen predefinidas y no necesitan ninguna librería extra que yo necesite decirle a TextStudio que la incluya, o a LaTeX, ¿no? En nuestro caso. Entonces, para estas dos opciones, que lo pueda encerrar en nuestro nodo como un círculo o como un rectángulo, están predefinidas. Entonces simplemente ahí en las opciones, en los corchetes, le coloco rectangle como para decirle que es un rectángulo o circle para decirle que es un círculo. Pero si yo quiero dibujarle otra forma diferente, entonces aquí en el preámbulo debo cargar esta librería, la librería Shapes, y la cargo de esta forma, /use_text_library y entre llaves Shapes. Y entonces este Shapes pues son diferentes formas y entre esas formas tenemos la elipse, en diamante, diamond, círculo. Bueno, estos son otro tipo de círculos que ahora los vamos a explorar. Entonces vamos a hacer esta parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, acá en TextStudio, lo primero que debo hacer es cargar la librería que les dije, ¿no? Entonces, ¿qué librería es? Es la librería useText_library. Entonces, vamos a cargarla. ¿Dónde la cargo? Por ejemplo, aquí al final en el preámbulo, antes de Begin Document. useText_library Shapes. Bueno, le voy a quitar ese punto para que no me genere errores. Y por ejemplo, entonces aquí ya estoy en el nodo que coloqué mi nombre y por ejemplo lo voy a encerrar en un rectángulo. Entonces le coloco rectangle, ¿no? Rectángulo. Y entonces lo vamos a correr. A ver, ¿qué pasó? Que no me funcionó. Ah, perdón. Es que me falta aquí, tengo que decirle, después de colocar rectángulo, tengo que decirle la opción Draw. ¿Mm? Tengo que darle esta opción para que decirle que dibuje un rectángulo encima de ese texto. Entonces le doy Rectangle, Draw, y entonces él acá en la etiqueta ya me lo coloca el rectángulo. ¿Mm? Muy bien. Entonces, y así yo puedo configurar también, puedo configurar otro tipo de... este rectángulo, miren que si yo oculto esta librería Shapes, me va a funcionar normal. Entonces ahí me lo coloca el rectángulo. ¿No? Y también se lo puedo cambiar como círculo, ¿no? Por ejemplo, aquí colocándole la opción Circle. Y entonces aquí me va a configurar como un círculo. ¿Sí? Noten que él hace el dibujo del círculo o del rectángulo de acuerdo al tamaño del texto que uno incluya. Pero uno también puede configurar ese tamaño del texto. Ahora vamos a mirar, vamos a explorar un poco sobre las diferentes figuras con la librería Shapes, ¿no? Entonces está, por ejemplo, elipse, que para ello tengo que colocar elipse. Entonces le doy elipse y acá me genera, a ver, es que oculté la librería, tengo que colocar la librería Shapes y ahora ya lo corro. Entonces ahí ya me genera una elipse y ustedes pueden explorar las otras, por ejemplo diamante. Voy a colocar este circle split, que es el que pues no es un círculo normal, sino que ahora lo van a ver, circle split.
B. No, bueno, vamos a colocar otra, no sé por qué no. Ah, es que estaba con S mayúscula y es con S minúscula. Circle split. Y entonces lo que hace es como una circunferencia dividida a la mitad. Entonces, como para colocar, digamos, para dividir un texto en dos partes. Otra también que es, a veces de pronto uno la utiliza, es por ejemplo este Crossout. La librería, la forma Crossout. Que esta es, por ejemplo, para decir que eso no, ¿no? Que no se utiliza, ¿no? Y igual le puedo colocar también colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que en color rojo para decirle que no. Y aquí me va a colocar que, por ejemplo, que algo que no está permitido hacer, ¿no? Entonces, vamos a mirar otra más. Por ejemplo, hay unos casos, voy a volver acá al documento. Entonces, hay unos casos particulares, como por ejemplo el caso de regular polygon, que lo que hace es escribir un polígono regular y yo le puedo colocar los lados, la cantidad de lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me dice, mira, hay un ejemplo. Voy a colocar todo esto para decirle que me dibuje un polígono regular de 5 lados. Entonces vamos a mirarlo acá en Text Studio. Entonces voy a pegarle esto que acabo de copiar. Perdón, a ver. Vamos a pegar. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es que este texto que escribí, mi nombre, lo coloque como un polígono regular y aquí este con regular polygon sides le estoy diciendo cuántos lados, es decir, un pentágono, ¿no? Sería en este caso. Y entonces cuando yo lo corra me va a generar alrededor de mi nombre la figura como un pentágono. ¿Mm? Igual también pueden rellenarlo de color, etcétera, ¿no? Pueden colocarle diferentes colores. Y asimismo también está la otra que es star, que dibuja una estrella. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, voy a colocar esta opción acá. Voy a colocar la opción Star y le coloco Star Points 7, entonces me va a dibujar una estrella de 7 puntas. Y entonces y le digo aquí Star Points Radio 0.8, entonces el radio que va a tener esa estrella es de 0.8. Entonces vamos a colocarla y entonces noten aquí que me dibuja una estrella de 7 puntas, ¿no? Y ustedes le pueden cambiar el número de puntas, por ejemplo, le voy a colocar solo de 5 y van a mirar aquí cómo es ese cambio, ¿no? En este caso, pues me dibujó como un pentágono. ¿No? Ahora, lo que les comentaba, ahora vamos a mirar ahora, entonces, cómo cambiar el tamaño, ¿no? Entonces, el tamaño del nodo, o sea, puedo cambiarlo con estas opciones, Inner Sep, Minimum Size, o también las opciones Inner XSep, Inner YSep, Minimum Height, Minimum Width, ¿no? Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, con la opción rectángulo, voy a utilizar esta primera. Entonces, la forma la vamos a escribir de esta forma.
intercept y la cantidad de centímetros que yo vaya a utilizar. Entonces vamos a mirar acá. Entonces voy a dibujar el modo rectángulo. Aquí me va a dibujar, verifiquemos que me dibuja en modo rectángulo. Y aquí le vamos a colocar la opción intercept y le voy a decir, por ejemplo, 1 centímetro. Entonces vamos a mirar acá. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta opción? Lo que hace es agrandarme hacia todos los lados, hacia derecha, izquierda, superior, inferior, 1 centímetro respecto al texto. Igual cuando ustedes le dan un valor negativo, por ejemplo 0.3 centímetros, entonces lo que va a hacer es encogerlo, ¿no? Encogerlo 0.3 centímetros de todos los lados. Y así, entonces, por ejemplo, pues yo creo que en centímetros es muy grande, voy a colocar milímetros y, por ejemplo, digamos que lo voy a 2 milímetros, lo voy a separar 2 milímetros hacia todos los lados y entonces ustedes van cuadrando cómo les queda mejor el texto. Ustedes pueden explorar las otras opciones que les dije, que son el intercept, el minimum size, etc. Aquí le coloqué intercept y entonces me lo agregó en todos los lados, pero si yo le coloco, por ejemplo, inner xcept, entonces ahí solo me lo va a hacer de forma horizontal. La forma vertical me queda de la misma forma. Lo voy a hacer un poquito más grande, no a 2 milímetros, sino a 5 para que se note. Y entonces si yo le doy inner xcept, entonces solamente me lo va a hacer a lo ancho, me lo va a agrandar, ¿no? Y si yo le coloco, por ejemplo, inner ycept, lo que lo va a cambiar es a lo alto, ¿no? Entonces, y recuerden, y con intercept lo modifica de diferentes formas. Muy bien, ahora vamos a trabajar ahora en otro aspecto. Digamos que yo quiero hacer un diagrama de flujo. O quiero agregar imágenes en los nodos. Eso también lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a dejar solamente voy a borrar todo esto y voy a dejar únicamente el mallado. Entonces, es más, bueno, vamos a colocar solamente un dibujo y entonces voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar solo nodos, ¿no? En el dibujo que voy a hacer, solo voy a escribir nodos. Digamos que voy a hacer, por ejemplo, ahora que estamos con esto de la pandemia, digamos que quiero hacer como un póster sobre el coronavirus. Bueno, entonces, voy a colocar un nodo que sea de tipo como un título, nada más. Entonces voy a colocarle lo siguiente. En el nodo le puedo configurar la escala, ¿no? A ver aquí. Esa escala la vamos a hacer después al final. Vamos a configurar solo el color. Por ejemplo, el color le voy a colocar igual a... A ver qué pasó, que se me sale. Bueno, color igual a... Voy a colocar un color cian. O simplemente si quieren le dan de cian. Aquí sí voy a colocar los nombres a estos textos, ¿no? Entonces a este le voy a colocar título, ¿sí? Lo voy a llamar título. Este va a ser mi título. Este es un nodo que lo he llamado título. Y entonces, por ejemplo, le voy a colocar coronavirus. Voy a hacer como un esquema de este virus, ¿no? Entonces, aquí en este caso no estoy colocando nada de
nada de coordenadas. Yo le podría colocar aquí, por ejemplo, en la coordenada 0,0, pero lo voy a dejar sin coordenada. Entonces vamos a mirar qué me aparece. Entonces aquí me aparece coronavirus. ¿Listo? Entonces, si yo lo quiero hacer más grande, le puedo colocar la escala. Entonces le coloco escala igual, por ejemplo, al 200%. Entonces ahí lo voy a hacer más grande. Eso. Ahora, una forma sería colocarle coordenadas, ¿no? Por ejemplo, que este nodo me lo coloque en la coordenada 0,0. Pero si yo estoy trabajando que esto no es un gráfico matemático, sino que es simplemente un diagrama, que yo quiero colocar imágenes ahí, entonces simplemente lo que voy a hacer es no colocarle nodos, sino que decirle que voy a colocarle un nombre a ese nodo y le voy a decir que debajo de ese nodo que me haga tal cosa. ¿Sí? Entonces, o sea, el nombre lo voy a utilizar es como para darle la indicación en qué posición me va a colocar el siguiente nodo. Entonces, aquí ya tenemos el título. Ahora, lo que quiero hacer es colocar unas fotos. Entonces, debajo de ese título voy a incluir la siguiente foto. Entonces, ¿qué foto vamos a incluir? Yo he descargado, eso es importante, que en la misma carpeta donde ustedes tienen el documento, que en este caso yo lo he llamado prueba, el documento que estoy haciendo, yo he descargado dos imágenes. Esta imagen que se llama COVID-19 y esta imagen que se llama manos, que es simplemente, bueno, ahora la van a ver, aquí no se la alcanza a ver en la vista. Vamos a ver si... No se alcanza a ver, debe ser por el formato de la imagen que no la muestre. Bueno, entonces ese es para evitar evitar el contacto, ¿no? de las personas que al no darse las manos, y este es de lavarse las manos. Esta es una imagen alusiva a lavarse las manos. Entonces, importante que estas imágenes estén dentro de la carpeta donde yo estoy trabajando, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar un nodo. Entonces, otro nodo, backslash nodo, con opciones. ¿Qué opciones le voy a colocar? Entonces, por ejemplo, le voy a decir que me lo coloque, tengo que decirle a qué distancia, ¿no? Porque, entonces, por ejemplo, le voy a decir que a 2 centímetros del título, en la parte de abajo, me la coloque esta foto. Entonces le voy a colocar aquí. Below, que es debajo. ¿A cuánto? A 2 centímetros. Entonces aquí le coloco 2 centímetros. Below igual 2 centímetros. ¿Y de quién? Entonces con la preposición of le voy a decir debajo de qué. Debajo a 2 centímetros de, y entonces el nombre del nodo que le di, que va a ser título. Entonces aquí le coloco título. Debajo, a 2 centímetros debajo de título, a este también sería importante colocarle un nombre. Por ejemplo, le voy a colocar que es una foto. Y ahí vamos a utilizar la opción para incluir gráficas. Por ejemplo, nosotros le vamos a colocar include graphics y la imagen. Recuerden que ahí es, por ejemplo, que le puedo colocar la escala también. Entonces, como va a ser un nodo, entonces la escala le vamos a colocar pequeña. Por ejemplo, la voy a colocar a 0.1, que me la reduzca al 10% del tamaño normal. Y aquí le vamos a colocar el nombre del archivo. En este caso, lo voy a llamado COVID-19 y está en formato PNG. Muy bien. Estoy utilizando formatos PNG de las fotos para los gráficos, pero solamente es para este video que es solamente para ejemplificarles cómo incrustar gráficos. Pero recuerden ustedes, para que tengan una mejor calidad en sus imágenes, utilizar
fotos o imágenes, pero en formato vectorial, ¿no? Que podría ser formato EPS o formato PDF. Entonces voy a correrlo. Importante que esta figura esté en la misma carpeta para que no nos genere errores. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Que me generó un error, ¿sí? A pesar de que me la colocó la imagen, ¿sí? Pero me está generando un error y me dice que es por un paquete. Entonces aquí vamos a cargar también una librería. Entonces, esa librería que necesitamos para que funcione esta parte de incrustar fotos, imágenes, vamos a utilizar use library, text library. Vamos a utilizar la librería que se llama espérame un segundo. Positioning, la que aparece ahí. Positioning. Y entonces, con esta, vamos a volver a correrla. Con esa librería, entonces ya hace que nos posicione ese nodo en el lugar correcto, a 2 centímetros del título. Entonces, ustedes miran si la imagen está bien o no. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora, voy a colocar ahora otra imagen. Entonces voy a copiar esta y la voy a pegar. Entonces vamos a colocar debajo de la foto a 1 centímetro. Entonces sería debajo a 1 centímetro de, y aquí le cambio el nombre, la voy a llamar foto. Debajo de foto. Entonces vamos a colocarle un nombre también a esta. El nombre le voy a colocar que no se pueden tocar las manos, entonces no saludarse de mano, entonces voy a colocar no manos, ¿sí? Entonces, y vamos a colocar también la otra imagen. Entonces la otra imagen a 0.1 y el nombre de la imagen la habíamos puesto como sin manos. ¿Sí? Entonces voy a correrla hasta ahí. Y entonces lo único que hice fue colocar otra imagen a 1 centímetro. Entonces aquí está, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que no se puede hacer eso. Entonces voy a hacer la siguiente configuración. Entonces, recuerdan que se le podía dar acá la opción para colocar una X ahí y la opción era cross out, ¿sí? Era la opción. Y recuerden darle al final draw para que nos dibuje, ¿sí? Entonces con esta opción cross out draw, entonces lo que está haciendo es colocándome una X para decir que no se pueden saludar de mano, ¿no? Entonces ahí esa X. Pero esa X, por ejemplo, coloquémosla en color rojo. Vamos a configurarla en color rojo. Y también se le puede colocar etiquetas. Entonces, si yo quiero colocar una etiqueta, le voy a dar simplemente label y escribo la etiqueta. Entonces, por ejemplo, no saludarse de mano. Y, por ejemplo, démosle también un tamaño de línea de 2 puntos para que la haga más gruesa. Entonces vamos a correrla y entonces aquí me aparece ya con la etiqueta que dice no saludarse de manos y la X para decir que no se debe hacer eso. Ahora, finalmente, para terminar esta parte de los nodos, digamos que yo quiero hacer una conexión
una flechita, por ejemplo, que me lleve de aquí del coronavirus, de este título coronavirus, a la foto del virus. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿No? Entonces, por ejemplo, eso lo podemos hacer simplemente con un conector y le digo desde qué nodo, por ejemplo, del nodo que lo he llamado foto, hasta el otro nodo que lo he llamado título. Entonces, ¿no? Y ese conector, por ejemplo, va a ser una flecha. Lo podemos configurar acá con tickset. Entonces aquí le voy a colocar backslash tickset y vamos a configurarla, ¿no? Entonces, ¿cómo es la configuración? Entonces va a ser tickset vamos a colocarle de nombre conector para acordarnos que ese es un conector, simplemente es una flechita de conector. Entonces recuerden que es el nombre backslash.style, tal como aparecen arriba, igual, y entre llaves voy a colocar cómo es la configuración de esa flecha. Entonces, primero que todo, la voy a hacer con un tamaño de línea, line width, a 2 puntos. El tamaño de línea a 2 puntos. Vamos a darle una flecha doble como la que teníamos configurada arriba. Flecha doble. La voy a configurar y punteada, por ejemplo, con la opción dashed, ¿sí? O con la opción punteada que nosotros teníamos, ¿no? Punteada. Listo. Esa va a ser nuestra configuración. Una línea con un grosor de 2 puntos va a tener la flechita de ambos lados y punteada como la teníamos. O continua, si la quieren continua no le colocan esa opción. ¿Y cómo vamos a escribirlo acá? Entonces le vamos a escribir. Entonces, como es un conector, entonces vamos a escribirla de la siguiente forma. Entonces simplemente acá le coloco dibujar y en opciones le voy a colocar el nombre de la configuración que hicimos arriba. Conector. Entonces, dibujar un conector. ¿De dónde? Entre paréntesis, ¿de qué nodo voy a salir? Foto. Luego, con la preposición to, le voy a decir hasta qué nodo va a ir. Entonces, le voy a colocar to título. Y punto y coma. Vamos a correrlo ahí para mirar qué sale. A ver, tenemos un error aquí. Conector style line width 2 flecha doble. A ver. Profe, le falta la Z en tickset. Ah, gracias. Muchas gracias. Punteada. Tickset. Gracias, muy amable. Vamos a correrlo nuevamente. A ver, nos sigue apareciendo el error, pero ya apareció la flecha, ¿no? Entonces, vamos a colocarle aquí, bueno, ese error pues después lo corrijo y ya les comento qué es lo que, por qué apareció ese error. Ahorita lo revisamos. Puedo hacer también configuraciones para que, aquí miren que salió, está conectándolos con una línea recta, pero yo puedo hacer configuraciones, por ejemplo, para aquí entre corchetes le puedo decir con qué ángulo quiero que me salga. Por ejemplo, digamos que en el out le voy a colocar 0 grados y en el in le voy a colocar
menos 10 grados. Entonces, esta es como la pendiente con la que quiero que salga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el out es la salida. Entonces, la salida sería desde foto. Entonces, desde foto 0 grados. Entonces, saldría así, en forma horizontal. Y el in es menos 10 grados, que sería la entrada hasta el título. La entrada va al título, porque sale de foto y entra a título. Bueno, vamos a correrlo. Y entonces noten que aquí me queda la salida de 0 grados y la entrada de la entrada de menos 10 grados. Y yo podría configurar, recuerden que ese menos 10 es de acuerdo a menos 10 grados, es en el sentido en que se mide los ángulos, ¿no? Menos 10 sería como las corten las manecillas del reloj. Si el ángulo es positivo, sería en el sentido antihorario, ¿no? Si el ángulo es positivo. Bueno, en este caso, pues voy a pausar el video y para corregir ese error.